Perfecto. Bueno, pues primero darles pues mi gratitud por permitirme estar compartiendo con ustedes esta jornada. Sé que es muy intensa y sé que los temas de los que han estado hablando son sumamente importantes. Alcancé a escuchar parte de la presentación del doctor Marco Velázquez. Coincido en muchas de las apreciaciones que él hace y me pareció muy pertinente la intervención también de la doctora Cruzita, porque efectivamente no todo lo tenemos que hacer desde el escritorio y me parece que más que nunca estamos en ese reto de salir al campo y transformar lo que es la enseñanza en el nivel universitario. Y eso es el tema del que yo quisiera hablarles en mi presentación. ¿Cuáles son esos escenarios que se requieren para transformar esa enseñanza, esos modelos de aprendizaje, esos aspectos didácticos en las profesiones? Entonces, pues el punto de partida o el marco de referencia que yo voy a hablar pues tiene que ver precisamente con esto, con el campo del currículum, con el campo de la investigación en la psicología de la educación y qué nos dice de qué depende que se logre o no se logre ciertos aprendizajes, ciertas competencias o habilidades y por supuesto desde lo que sabemos del campo de la didáctica en el nivel superior. Pero quisiera también hacer una ubicación en el contexto que estamos viviendo hoy en día en nuestra sociedad. Creo que hay una serie de transformaciones que han sido muy importantes en estos, pues, 2 años y medio de pandemia. Creo que la pandemia ha tocado todos los hogares mexicanos, pero también ha trastocado todas nuestras instituciones y pienso que avisorar lo que sigue en la educación superior no lo podemos hacer si no somos conscientes de la nueva normalidad en la que estamos inmersos y si no somos conscientes de que esto también pues ha puesto en tela de juicio muchas de las realidades y situaciones que se dan en la educación superior. Varias de ellas, por supuesto, ya las veníamos viviendo y reflexionando, por lo menos desde la década de los 90 del siglo anterior, ya con mucha más intensidad desde el año 2000, pero hoy en día es muy cierto que estamos ante lo que se llama nuevos ambientes o nuevas ecologías, también le llaman así los autores, del aprendizaje y de la comunicación en distintos escenarios. Y aquí me refiero a autores como el doctor Scolari o el doctor César Kolb, que han escrito muy ampliamente de cómo han cambiado esos escenarios para aprender, que hoy vinculan lo formal con lo informal, que hoy nos hablan de realidades que se dan en los escenarios universitarios presenciales, pero que estos ya no son suficientes. Tenemos que transitar de la mejor manera posible a los escenarios de virtualidad y tenemos que estar muy presentes, y vuelvo a retomar esto de salir al campo en los escenarios reales donde se dan aquellas situaciones sociales que comprometen la acción de los profesionales que están en formación. Esos escenarios son múltiples, esos escenarios formativos se han hecho pues bastante interesantes y amplios y espero poder darles algunos ejemplos a lo largo de la charla. Nos dimos cuenta que más que lograr transitar a una educación a distancia y mucho menos a una educación virtual o híbrida, lo que sucedió en este periodo es que estuvimos practicando una educación remota en contextos de emergencia. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta, o bueno, ya lo sabíamos, por supuesto que ya lo sabíamos, pero me parece que esto se intensifica y tomamos más conciencia que nuestro sistema educativo en todos sus tramos y niveles, incluida la educación superior, se caracteriza por la inequidad y por la exclusión. Ya hay una serie de análisis que se han venido realizando. Se mencionaba hace rato algunos de los trabajos que publica la UNESCO, pero bueno, pues tenemos también el estudio que realiza la UNICEF, comparativo de 6 países de América Latina sobre lo que sucedió en la pandemia. Están algunos análisis que se han realizado en diferentes instancias, la NUYES misma, que se aboca a lo que es la educación superior.
El Instituto de Investigación sobre la Universidad de la Educación sacó también un trabajo bastante interesante sobre la realidad de la educación mexicana, particularizando en la educación superior. Y bueno, todas estas situaciones que ahí se mencionan, pues tienen que ser objeto de una reflexión y de una atención muy directa en este momento que se está repensando el rumbo de la educación superior. ¿Verdad? En nuestro país la pandemia, pues que sigue, no se vivió, sino se sigue viviendo de una manera intensa. Estamos ahorita en una quinta ola de contagios y no sabemos además otras situaciones emergentes. Nos han hecho pensar que en nuestros tramos, lo reitero, no está pensado para tener previsión, estrategias de prevención y una flexibilidad tal en planes y programas que nos permita transitar en momentos de complejidad como los que hemos vivido por diferentes opciones educativas y que esto no haga que diferentes colectivos de estudiantes se vean excluidos del sistema o se encuentren en desventaja. Ese es un tema central que tenemos que revisar en la educación superior. Nos dimos cuenta también que pese a que se han hecho ya muchos esfuerzos, y estos en México, que fue uno de los países pioneros en la introducción de las tecnologías de la información y comunicación en la escuela, pues es una realidad. A pesar de tener ya 3 o 4 décadas trabajando, pues la formación de las personas para la educación en la red, sencillamente no hemos logrado consolidar la literacidad digital esperada ni en los profesores ni en los estudiantes, y no solo en los actores de la educación, sino en tener verdaderos programas institucionales y curriculares lo suficientemente robustos para realmente dar cumplimiento a lo que se dice en todos nuestros proyectos curriculares, porque ya hace décadas todos nuestros proyectos curriculares dicen que vamos a formar a los ciudadanos de la era del conocimiento, a los ciudadanos con las debidas competencias digitales, a los ciudadanos que sepan usar la tecnología de forma estratégica, ética, segura, y la realidad es que la evidencia nos indica que esa meta estamos todavía muy lejos de cumplirla. Primero, desde la hora y punto, que sabemos que el 43-45% de nuestra población en México, que además es un dato común en promedio con la región latinoamericana, no tiene acceso a la tecnología en los hogares. Eso impidió en mucha medida que los programas de aprendizaje en casa tuvieran efecto o tuvieran efecto en toda la población, y regresamos a ese círculo de inequidad y de exclusión. Pero además la manera en que se ha llevado la tecnología a la escuela, pues dista mucho de tener esa sinergia y ese dinamismo con el que la tecnología ha transformado nuestras mentalidades y prácticas sociales. Si ustedes me preguntaran en qué punto hemos dejado el uso de la tecnología en las escuelas, yo pienso que seguimos en eso que se llama la era del Internet 1.0, que algunos han llamado la escuela 1.0, mientras que el avance de las tecnologías pues ya está en la etapa 4.0. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? Pues que seguimos utilizando la tecnología como se concibió en los inicios de la red. Un espacio enorme, un almacén increíble de información al cual podemos acudir para encontrar datos, encontrar pues información sobre lo que ustedes gusten y manden, pero la sola búsqueda de la información, y a veces ni siquiera también dirigida y estratégica, pues no resuelve lo que sería el aprendizaje y no nos ha permitido avanzar en una didáctica de la educación virtual como deberíamos esperar para el nivel superior. Sobre eso también quiero retomar algunas cosas más adelante. Se hicieron en estos 2 años una serie de encuestas de algunos estudios bastante interesantes. Uno de ellos lo hizo INEGI, viendo cómo se había dado esta situación pandémica y qué había pasado con la educación
Es la encuesta está en Duty, la encuentran ustedes en el sitio del INEGI y pues precisamente se confirma todo esto, no solo el no tener acceso a la tecnología, sino los usos que se le dan a esta, los cuales pues son bastante distantes de lo que pudiera ser su potencial. ¿Por qué? Porque no hemos trabajado la tecnología como un verdadero artefacto cultural. Incluso en esas encuestas se sondea la opinión de los estudiantes de diferentes niveles educativos y muchos de ellos contestan que sienten que aprenden mucho más en el escenario presencial y mucho menos en los escenarios virtuales. La pregunta es si esto es intrínseco a ese escenario o lo que tenemos que hacer es pensar de una forma distinta y transformadora esos escenarios y más allá la imbricación de lo presencial con lo virtual, porque hoy en día uno de los mayores retos es pensar esos escenarios de educación dúctiles, flexibles, híbridos, ajustables a distintos contextos y circunstancias y que nos permitan apoyar a los estudiantes a trazar distintas trayectorias para aprender. Otro punto que es muy importante desde este punto de vista, yo sé que de repente ya suena reiterado porque siempre se termina concluyendo que qué sucede con el docente y con su formación. Bueno, pues hay mucha investigación y muchas lecciones acerca de qué sucede con el docente, cómo aprende, cuándo es que realmente transforma su práctica, porque es muy importante trabajar desde el concepto de identidad docente y no solo desde el concepto de apropiación de técnicas puntuales para su quehacer, etcétera, etcétera. Pero fíjense que ahí creo que todavía tenemos un reto muy importante y también me parece que este periodo de confinamiento e incertidumbre nos dio lecciones muy interesantes sobre cómo repensar la formación de los profesores. Bueno, otro tema, alcances y límites del currículum. No estoy muy enterada de cómo está el plan curricular en la universidad, pero cada vez más se están haciendo transformaciones en los proyectos curriculares a nivel de educación superior para dejar atrás el modelo prototípico, podría decirlo, del currículum universitario del siglo XX, que es ese modelo curricular donde habitualmente damos materias básicas o científicas o generales en los primeros semestres de la carrera y la damos en esa lógica de asignaturas vinculadas a contenidos disciplinares y en el segundo tramo formativo, pues lo que damos son las asignaturas propiamente de carácter profesional donde esperamos la aplicación del conocimiento. Y si bien es cierto que ya en la década de los 90 se incrementó muchísimo la formación en la práctica, la idea de trabajar por competencias, se introdujeron métodos de indagación, de proyectos, etcétera, pues hoy en día se está ante una cierta, no sé si llamar revolución, pero por lo menos una innovación más disruptiva sobre cómo tiene que ser esa arquitectura curricular. Me pareció escuchar que hablaban de los objetivos de la Agenda 2030, pues muchos planes de estudio están cambiando a poner como punto de partida una revisión crítica de los objetivos de esa agenda, del posicionamiento de nuestro país ante las problemáticas y metas que de ahí se desprenden, del compromiso de las distintas profesiones respecto a las mismas, y ese es el punto de partida o el arranque del proyecto curricular. Sé que todos ustedes están enterados de que, por ejemplo, les voy a mencionar dos proyectos, el modelo curricular de la UAM, que desde los años 70 se puso como ejemplo de un modelo curricular muy innovador, pues porque es un modelo modular, porque parte de lo que llaman objetos de transformación, porque se quiere acercar a la interdisciplina. Bueno, pues ellos mismos recientemente, en 2019, 2020, hacen un replanteamiento a su proyecto curricular y bueno, lo orientan pues en esta dirección, ¿verdad?
la sostenibilidad, el desarrollo humano, los grandes retos que tenemos en el país. Y el otro ejemplo que a lo mejor les mencionaría, porque siento que es cercano geográficamente en problemática, en situaciones que se abordan, es el de la Universidad Marista de Mérida. Acabo de estar con ellos en un evento precisamente sobre cómo están pensando la transformación curricular y igual están muy abocados a tener como punto de partida ya no las disciplinas por sí mismas, sino los ejes de problemática y a partir de ahí qué diseño se puede hacer en los proyectos curriculares, cómo se puede hacer una formación que intersecte las posibilidades desde distintas profesiones y disciplinas para atender con una mirada de pensamiento complejo e interdisciplina esas realidades tan complejas. Y con esta idea precisamente de que hay que salir al campo, pues el modelo curricular lo que tiene previsto, ya lo vienen trabajando desde hace algunos años, pero ahorita todavía eso se va a intensificar más, es que durante todos los semestres la lógica, los espacios de integración y de formación para la acción se conduzcan a través de lo que se llama el modelo de aprender sirviendo, service learning o aprendizaje servicio. Creo que le traducen los colegas españoles. Entonces, pues si ustedes se fijan, nos hemos dado cuenta de esos alcances y límites del currículum como lo teníamos pensado durante el siglo XX y hoy en día se está pues apostando a repensarlo en una lógica distinta para el siglo XXI. Los métodos y enfoques de la intervención de los profesionales pues también están siendo revisitados y hoy en día se busca más un acercamiento a enfoques de intervención desde lo que es la participación con y desde las comunidades. Al menos en profesiones de salud, profesiones como la psicología, todas estas profesiones que tienen que ver con bienestar, aportar servicios, etcétera, a las personas, pues se está replanteando mucho esta mirada, esta relación, que finalmente implica incluso un cambio en la epistemología misma del conocimiento con quienes son los usuarios de la intervención profesional. Y bueno, pues también hay novedades importantes en cómo se ve la identidad del sujeto de la educación. ¿Qué se está pensando hoy en día del estudiantado? ¿Hacia dónde hay que formarlo? ¿Sobre qué aspectos hay que intensificar lo que es su habilitación? Porque la manera en que hemos estado trabajando a lo largo de pues muchas décadas ha sido poniendo acento en las teorías y en los métodos propios de las disciplinas, muchas veces, por supuesto, con lo más innovador, lo más reciente, conocimientos de punta, etcétera, pero creo que ya hemos caído en cuenta que ello es importante, pero no suficiente para la formación de un profesional. Aquí me atrevo a decirles cuáles serían para mí los componentes más importantes que se están introduciendo en la mirada de los proyectos curriculares, ¿verdad? Actualmente en revisión, no solo en nuestro país. Fíjense que ahorita estamos con el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, como muchos de ustedes saben, en un, ¿qué les diré? Emprendimiento, se podría llamar, bueno, en un proyecto que se realiza cada 10 años, cada década, que son los estados de la investigación curricular y cada década se revisa qué novedades hubo, qué se publicó, qué teorías, qué autores, qué tendencias en diferentes campos de la investigación educativa. El aprendizaje, el desarrollo, la filosofía de la educación inclusiva, etcétera. Y yo tengo ya varios periodos trabajando en el campo del currículum con un equipo muy interesante de colegas de toda la República. Ese equipo lo coordina el doctor Ángel Díaz Barriga. Y fíjense que ahorita que ya tenemos bastante avanzado el estudio de la última década, pues, y a mí me tocó particularmente incidir en el tema de lo que se ha trabajado en la educación superior, podría decirles que las mayores innovaciones y las tendencias
que veo que están teniendo un peso, que se está investigando, que hay nuevos marcos de referencia, y no nada más en México, porque durante esta década se logra una mayor interlocución y diálogo con colegas de la región latinoamericana. Compartimos tantas cosas, tantas problemáticas, y mucha de la investigación empieza a ser esa investigación pues con cercanía, a veces estudios comparados, a veces simplemente para compartir y contrastar lo que ocurre en nuestros distintos contextos. De ahí que les mencionaba también como un ejemplo este estudio que acaba de publicar UNESCO sobre lo que pasó en la pandemia en la educación básica obligatoria en 6 países de la región. Pero bueno, volviendo a la educación superior, ¿qué es lo que está hoy en día como los principales retos y tendencias? Lo reitero varias veces, la interdisciplina. Suena muy bonito, pero miren, es complejo, porque todos y cada uno de nosotros nos formamos para la unidisciplina. Nos formamos en una profesión, en una carrera, en una lógica donde además nuestras escuelas y facultades están así constituidas por lo general, y aunque se ha hecho agrupación por departamentos o áreas de conocimiento, todavía hay mucho para poder acercarnos a estas miradas, mucho más si quisiéramos hablar de transdisciplina. Creo que a veces lo que hemos logrado y fortalecido pues es la multidisciplina, que ya es un paso interesante, pero este es un reto fuerte. Igual en la práctica del docente, porque estamos formados desde nuestro campo de conocimiento, y el reto sería cómo trabajar, cómo hacer equipo, cómo generar sinergia, cómo lograr diálogo, interlocución con personas de otros campos del saber. Otra cuestión muy importante, pues educar desde la mirada de pensamiento complejo. El trabajo de Edgar Morán, que es el que se suele citar mucho en la educación superior para hablar de pensamiento complejo, me parece a mí espléndido, pero de la teoría bajarlo al campo de la intervención, de la enseñanza, de la formación docente, tampoco es tan sencillo, ¿verdad? Y nos va a hablar de la necesidad de retomar de una manera distinta la formación de capacidades y habilidades del pensamiento de los alumnos. También de eso les quiero hacer un comentario más adelante, ¿verdad? E implica pues ir más allá de esa enseñanza centrada solo en teorías y métodos. Para los autores en las corrientes que están surgiendo mucho en el ámbito latinoamericano, es muy importante trabajar desde miradas de deconstrucción, de teorías críticas en todos los campos del conocimiento y de lo que se llama las epistemologías del sur. Todo esto en conjunto, que bueno, cada cuestión tiene lo suyo, pero todo esto en conjunto nos habla de que el conocimiento va a estar en un cuestionamiento continuo, que todos los conocimientos, teorías, saberes que damos ya por instituidos o por definitivos, pues se pueden estar revisitando continuamente, que todos tienen que ser revisados a la luz no solo de su estatuto científico, sino de su surgimiento, su historización, la manera en que se ha aplicado, su sentido para la sociedad, lo benéfico o no benéfico que ha sido para la sociedad, para el ambiente, para el desarrollo humano, para la cultura de la paz, ¿verdad? El llevar ese conocimiento a la acción. ¿Y qué otras miradas o conocimientos, incluso propios y locales, se han generado y han quedado excluidos o pudieran tener también un potencial para desarrollarse, ¿verdad? En beneficio de la humanidad, en un sentido pues mucho más amplio, con una mayor equidad y justicia social. Y otra línea que me parece interesante mucho en la investigación, pero también en la enseñanza, es esto que se llama el giro narrativo. Es también todo un tema importante a discutir, pero tanto en la formación de los profesores como en la de los alumnos, se está trabajando mucho pensando en cómo ese pensamiento narrativo, y no solo el pensamiento
¿qué les diré?, científico, tienen cabida y son importantes en el terreno de la educación y en la formación del alumnado. Por ejemplo, con los profesores se ha visto que es muy bueno, claro, darles conocimientos científicos, teorías sobre la didáctica, estrategias para trabajar, pero si eso se orquesta o se trabaja o se incluye en una lógica de un análisis biográfico narrativo de lo que es la identidad del profesor y los principales incidentes que ha vivido en su docencia, ese es un conocimiento que genera una mayor transformación y una mayor sensibilidad, ¿verdad? Porque hoy en día estamos conscientes de que no podemos seguir escindiendo al ser humano como alguien que por un lado es racional y por otro lado es un ser social o es un ser emocional. Tenemos que ver esa mirada más integrada, la mirada que decía Falsborda del sentipensante, y así atender también los procesos formativos. Si ustedes me dijeran la investigación que hoy en día está trabajándose mucho para comprender qué se aprende, cómo transcurren los procesos educativos, qué sucede en las aulas, qué pasa con los actores del currículum en la educación superior, qué cambios se van dando cuando se da una reforma curricular, que fíjense que ese es un tema muy estudiado. Yo sí les sugiero que si están ahorita en ese proceso de cambio y de reforma curricular, pues se acerquen a los grandes sociólogos del cambio educativo, porque ellos tienen ya muchas pistas de qué pasa cuando cambiamos estructuras, procesos de gestión, cursos, programas, reorganizamos áreas de conocimiento, ¿verdad? ¿De qué depende que esto lo podamos llevar a buen puerto? ¿Cuáles son los mayores errores que siempre se cometen? ¿Por qué tanta resistencia y a veces rechazo en la comunidad? Esos son procesos también sociales complejos que antes pensábamos que con decretar el plan y programa de estudios, pues automáticamente se lo enviamos a profesores y alumnos y eso va a florecer. Eso definitivamente hoy en día se sabe que no. Incluso los autores plantean que la regla del cambio educativo es que uno de ellos, creo que es Fulan, el que dice que el 25% de éxito de un proyecto innovador en la formación de los estudiantes, pues es el proyecto en sí, su calidad, su sustento, su actualidad, su relevancia, etcétera. Un excelente diseño curricular. Pero el 75% del éxito es la manera en que se genera aún ciertas formas de gestión, se lleva a las comunidades educativas y genera procesos de implantación, donde no hay apropiación, donde no hay compromiso, donde no se dan los debidos soportes, pues ese proyecto no va a llegar a buen puerto, ¿verdad? Entonces, pues por eso es que hoy en día les reitero todos estos enfoques narrativos, de investigación basada en el diseño, el retomar estos aspectos fenomenológicos, subjetivos y particularmente todas estas metodologías que son de pensamiento en la acción en contextos comunitarios, pues son las que están teniendo mucho éxito. Sé que ya en otras de las presentaciones seguro han escuchado esto, pero bueno, como principios para repensar esos procesos formativos, todo lo personal es político. Parece que uno de los grandes errores que hemos cometido en la formación profesional es a veces despojarla de ese sentido social y político que tiene toda profesión, ¿verdad? Y digo político en el buen sentido de la palabra. Bueno, si quieren también en el malo, ¿verdad? Porque también hay que ser muy críticos de eso que se llama lo político. Las profesiones no son neutrales, las profesiones no se enseñan en abstracto, las profesiones no se enseñan con manuales de procedimientos, ¿verdad? Ese si lo seguimos haciendo va a ser un gran error. Tenemos que trabajar desde una mirada de interseccionalidad. De hecho, fíjense que nosotros ahorita en la Facultad de Psicología, no les digo que todos, esos son procesos que se van dando poco a poco. Estamos trabajando un proyecto para en las asignaturas básicas del área de cognición,
trabajar la transversalización curricular de los procesos de género, la transversalización curricular de lo que es temas de inclusión, que tiene que ver con interseccionalidad, y vamos a trabajar procesos de hibridación. ¿Por qué? Porque de esa manera, pues atendemos lo que es perspectiva de género. De hecho, fíjense que la transversalización de género está incluso ya mandatada en las leyes mexicanas. Ya no es si queremos o tenemos la inquietud o nos gustaría. No, ya se espera que todos los planes y programas de estudio tengan esa perspectiva de género y no sea solo en contenidos y lecturas, sino realmente tenga lo que es realmente un proceso de transversalización. Interseccionalidad, porque pues entender las profesiones en nuestro país, en esos contextos de tanta inequidad, siempre se van a ejercer en diferentes sectores. Nuestras profesiones se ejercen de manera, no sé si llamar segmentada, si sería, hay mercados segmentados, y la acción que hace cualquier profesionista va a ser distinta en función pues del género, de la edad, del contexto social, del grupo cultural, ¿verdad? Y de muchos otros factores que tienen que ver con esas características sociales y culturales de la población. Y eso pues es algo que también tenemos que trabajar con los profesionales, fortalecer mucho más los temas de justicia social, inclusión y derechos. La idea de que con una asignatura de ética en la profesión resolvemos ese tema, miren, eso está más que probado. Yo misma trabajé con mi equipo de investigación un proyecto sobre ética en la profesión y terminamos publicando un artículo que se llama así: para enseñar ética en la universidad no basta una asignatura. Tiene que ser otro enfoque para que realmente sea esa una mirada y se la apropien los profesionales. La meta última, tanto de la formación de nuestros jóvenes en la universidad como del ejercicio de sus profesiones, si es que nos vamos a esta idea de la Agenda 2030, pues es el bienestar, el desarrollo humano en contextos de sustentabilidad. Otra gran cuestión que es importante, pues creo que ya se los decía de alguna manera, hay que historizar y contextualizar el conocimiento. Pues se dice que eso se debe a esa gran huella positivista de nuestros proyectos educativos en la universidad, pues dar el conocimiento como algo dado, como algo inmanente, como algo presentista. La verdad es que tenemos para desarrollar ese pensamiento complejo y esas miradas de transformación en los alumnos, tenemos que historizar y contextualizar todo tipo de conocimiento y trabajar también las tecnologías como artefactos culturales. Sobre eso un poco más adelante quisiera ponerles algún ejemplo y entender que tenemos que trabajar por un lado, la formación de nuestros alumnos, dándoles mucha más voz y agencia que la que les hemos dado. Ya en el 2000, uno de los diseñadores instruccionales más importantes, Ray Geluk, publicó un texto donde decía que se iba a incrementar precisamente esa voz y esa agencia de los estudiantes y que iban a formar parte, pues ya realmente de los diseñadores educativos y de los tomadores de decisiones. Mucha gente en ese momento pues pensó que eso era una especie de fantasía o que eso no era posible, pero hoy en día esa es la expectativa que se tiene en los proyectos educativos. Finlandia, que siempre tomamos como el ejemplo de todo, yo no creo que deba ser así, pero bueno, el ejemplo es interesante porque ellos ya desde la educación básica generaron estrategias de alta personalización, ¿verdad? Del aprendizaje de los alumnos, incluso a nivel de la educación primaria. La posibilidad de generar trayectorias personales de aprendizaje muy flexibles, una mayor flexibilidad en lo que entendemos como gestión educativa, porque a veces somos muy innovadores, pero la innovación choca con la normatividad y la rigidez que tenemos instaurada en la gestión universitaria, ¿verdad? Y entonces la flexibilidad va a pique. Esto pasó mucho en la pandemia, en la UNAM. Yo se los diré, no sé, a lo mejor acá ya de repente hay cosas que ya son normativas que se van anquilosando,
con el paso de los años y muchas de las cuestiones se tuvieron que estar compensando o revirtiendo, sacando la antinorma de la norma para poder resolver los problemas que esto generaba. Otro punto que quisiera comentar que me parece importante es que tenemos que enseñar a los alumnos a leer el mundo en el sentido freiriano de leer el mundo. Y eso implica pues ese desarrollo de esa capacidad crítica, ¿verdad? Entender en función de cada una de nuestras profesiones qué es lo que sucede con ese ejercicio profesional y cómo involucra y compete, ¿verdad?, a la sociedad en su conjunto. Si me preguntan ustedes cuáles son los enfoques de la formación profesional, bueno, pues hay novedades y continuidades. Creo que todo lo que son los enfoques de carácter experiencial para ese trabajo mucho más cercano a la realidad de la profesión, pues siguen y seguirán siendo enfoques en expansión, actividades generativas, tareas problema, todo lo que son experiencia educativa en contexto casos complejos, ¿verdad? Toma de decisiones, los proyectos STEAM. Sigue muy vigente el método de proyectos, pero hoy en día lo que se acerca a esa mirada interdisciplinar con una mirada mucho más de justicia social es esto, que se llama metodología STEAM, que en algunos contextos educativos incluso la están queriendo formar desde los alumnos de nivel básico. Son los proyectos que integran ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y arte. Todo ello en conjunto para que se forme ese pensamiento complejo, esa mirada desde distintas posibilidades y se generen procesos de inventiva. Lo que ya les mencionaba del aprendizaje-servicio, mientras se van dando las grandes metas de la formación profesional, pues las personas están trabajando en escenarios comunitarios, organizacionales, sociales, institucionales de todo tipo para aprender lo que implica la profesión, pero al mismo tiempo para ir desarrollando ese compromiso y esa vocación de servicio y atención a las poblaciones meta. El aprendizaje dual, que sobre todo se da en el campo de la ingeniería, pero que se ha visto que puede darse en otras profesiones, en otros escenarios, donde parte de la formación se da en la universidad, pero una parte muy sustancial de la formación del profesional se da en aquellos escenarios organizacionales o sociales donde se va a desempeñar. Por ejemplo, si va a ser un ingeniero o, no sé, mecánico, electricista, probablemente va a pasar más tiempo, a lo mejor en la empresa automotriz con la que la universidad tiene convenio, formándose ahí y adquiriendo toda una serie de capacidades y habilidades tanto profesionales como colaborativas o para el desempeño en la organización, que le van a permitir una formación más integral. Lo que ya les decía, pensar en que cada quien forma trayectorias personales de aprendizaje, ya para nada ese currículum lineal, rígido, todo obligatorio, todo secuenciado de la misma manera, sino ese plan de estudios que se va formando como una especie de, pues no me gusta decir rompecabezas, porque hay personas que creen que rompecabezas es algo caótico. No, 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 no. Por el contrario, son trayectorias que tienen toda una lógica, pero van singularizando el paso de los estudiantes por el proceso formativo, pues en función de intereses, necesidades y capacidades. Y bueno, quería comentarles lo que ya les decía, el formar esas capacidades de pensamiento en los estudiantes que hoy en día se requieren, esas diferentes formas de representación del saber, el adquirir tan distintos lenguajes que hoy en día nos tenemos que aprender. El lenguaje de la profesión, el lenguaje de la estadística y la matemática para hacer análisis de información, el lenguaje visual, porque también hay todo un lenguaje visual, todo un pensamiento visual que en muchas profesiones es importantísimo. Lo que les decía de esa capacidad deliberativa y narrativa. En la medicina se ha encontrado que el pensamiento narrativo es muy importante, de ahí que están intensificando lo que se llama la medicina narrativa,
por ponerles un ejemplo. Pero entre ellos, tal vez que creo que les pudiera generar más sentido hablar de la importancia de generar esa capacidad creativa en nuestros estudiantes a través de fomentar, pues, habilidades como esta, la del pensamiento del diseño. Aquellos que sean del área de la arquitectura, de la ingeniería, de las artes, etcétera, seguramente estarán, pues, mucho más empapados de este tema, ¿verdad? De hecho, les puse aquí el libro emblemático del pensamiento del diseñador, el de Nigel Cross, que se acerca a ver, bueno, y un diseñador experto, ¿cómo diseña? ¿Qué procesos de pensamiento se dan en la persona? ¿Cuáles son los círculos virtuosos en que entra? ¿Cómo toma decisiones? ¿En qué momento aparece una solución creativa? ¿De qué manera es posible fomentar ese pensamiento del diseño en nuestros estudiantes? Fíjense que hay otra derivación, también he visto, otro le llaman el pensamiento ingenieril. No me gusta ingenieril, creo que suena ya en la traducción como un poco, ¿qué les diré? No sé si peyorativo o como si fuera de segundo nivel, pero no. La idea es, conociendo cómo piensa el experto y la persona que ya tiene un desarrollo interesante e innovador en su campo de conocimiento, qué habilidades tiene y cómo las podemos trabajar con nuestros estudiantes conforme estamos en esos procesos de formación. Fíjense que yo les diría, y se lo digo mucho a mis alumnos, que también las personas del campo de la educación somos diseñadores. Nadie nos ve así, ¿verdad? Dirían, dime ejemplos de profesiones de diseño y nadie va a decir el psicólogo de la educación o el pedagogo, pero en realidad es así porque nosotros hacemos muchos diseños educativos y también tendríamos que pasar por estos grandes procesos. El empatizar, que es central, porque si no, yo no me comprometo ni me empapo de cuáles son las necesidades, características y contexto de las personas con las que voy a ejercer mi acción profesional, ¿verdad? El problematizar y construir el espacio problema en el que voy a intervenir y el poder definir qué es lo que voy a generar. El imaginar soluciones creativas. Se dice fácil el pensamiento creativo, pero el pensamiento creativo es algo también muy complejo, muy interesante. No es nada más, porque siempre lo ilustran así, se me prendió el foco y ya, ¿verdad? También se puede educar y potenciar de muchas maneras. El prototipar, el generar prototipos, posibilidades, hacer ciclos iterativos, ir y venir en un proyecto hasta encontrar la solución óptima. Y bueno, pues el cómo hacer una evaluación, cómo generar feedback de todas esas ideas y proyectos que desarrollamos. Aquí se los pongo de una manera muy sencilla. Si alguien quisiera leer un poco más de esto, pues también me parece que hay otro libro muy bueno, el de Ewan McIntosh, el de Pensamiento de Diseño en la Escuela. Fíjense que ahí también creo que hay buenas pistas para que los profesores pensemos en nuestras asignaturas cómo generar estas capacidades que son finalmente creatividad, solución de problemas, construcción de espacio-problema, interlocución y diálogo con otros para llegar a soluciones que sean de interés en función de la acción profesional que estamos desarrollando. Y eso me lleva también a otro tema que creo que no podemos obviar. Yo sé que el tema de las competencias ha sido sumamente polémico en todos sentidos. No creo que tenga a la fecha una solución sencilla, pero lo que sí sabemos es que, pues, en una mirada más seria, más sociocultural, más de la comunidad, me atrevo a decirles franco-canadiense, que son los que me parece que trabajan seriamente el tema, porque lo que yo he visto es que ha sido un tema de mucho oportunismo y bueno, pues hay gente que nos vende espejitos con supuestas metodologías por competencias. Pero bueno, entrando a la literatura de peso que sí tiene investigación sobre competencias, hoy sabemos que las competencias son muy específicas.
las que tienen que ver con la disciplina y son las que habitualmente hemos formado cuando nos hemos acercado a la formación de los alumnos en escenarios vinculados con la profesión, pero siempre damos como por default, como en una cuestión de currículum oculto, muchas veces esas competencias transversales, ¿verdad? Que también hoy en día sabemos que son muy importantes porque son las que nos permiten la interacción, las que nos permiten el desempeño, el desarrollo en los escenarios sociales y de vida donde se ejerce una profesión. Y bueno, en la última década lo que más se investigó fue esto que se llama las competencias o habilidades blandas, las soft skills. Ya en muchos proyectos curriculares se trabaja con pues mucho énfasis. Precisamente por eso se está recuperando enfoques como el que les decía, el del pensamiento de diseño, porque pues ahí trabajamos, fíjense, creatividad, pensamiento analítico, innovación y toma de decisiones, ¿verdad? No como curso de esos cursos que nos venden, perdón que les diga a veces como producto milagro y en realidad por ahí no va la situación, sino lo vemos vinculado al campo de conocimiento, a las distintas disciplinas donde se enseña y en torno a problemas reales vinculados con la profesión, ¿verdad? Entonces, pues estas y otras que son competencias importantes, habilidades blandas importantes, pues hoy en día son las que se están trabajando. Se sabe que alguien que sale de la profesión sin capacidad para colaborar, sin habilidades para la comunicación, que no sabe trabajar en equipo, que no tiene un pensamiento flexible, ¿verdad? Que no tiene autonomía ni sabe tomar decisiones, difícilmente va a tener un buen desarrollo en la profesión. Podrá salir con 10 de promedio porque fue excelente en sus cursos de teoría y método, pero todas esas habilidades que se requieren para ejercer y tener una capacidad de interacción interpersonal van a ser completamente definitivas, ¿verdad? Entonces eso también habría que pensarlo y ahí me llevaría también a alguna de ellas, la que es la cultura digital. Sé que ya estamos con el tiempo encima, les quería hacer un comentario también sobre el tema de la evaluación, pero si gustan se los dejo para que ustedes lo vean. ¿Hacia dónde va la evaluación? Pues cada vez más cuestionada la evaluación que seguimos aplicando en las escuelas, la de los exámenes informativos. Aquí les quiero dejar un ejemplo de cómo es la evaluación mediante estaciones de competencia clínica. Este es un ejemplo en el campo de la salud, ya muy difundido en en médicos, en odontólogos, enfermeras, ya empieza también a hacerse en el campo de la psicología, terapeutas, etcétera, que es la formación y evaluación a través del ECOE. Les voy a dejar el video porque es bastante interesante, pero ojalá cuando lo revisen, pues lo vean de cara a esta pirámide, que es la pirámide de Miller, ¿verdad? ¿Qué estamos explorando en la evaluación? Si es el conocimiento, ¿verdad? Pues lo vamos a hacer a través de los exámenes. Vamos a estar en el plano de la cognición, de la información, a veces de la comprensión, ¿verdad? Y lo vamos a hacer pues a través precisamente de esos exámenes que ya conocemos. Si queremos explorar la capacidad de analizar y resolver problemas, pues entonces trabajemos por metodología de casos, casos hipotéticos o reales para reconocer el know-how que hemos desarrollado en los alumnos, es la solución de problemas que hemos planteado de forma didáctica. Si queremos que se ponga a prueba lo que la gente ya adquirió, las competencias que tiene junto con las habilidades blandas, pues la mejor opción serían precisamente los ECOE, que son situaciones de simulación lo más realista que ustedes se pueden utilizar, donde en el área de la salud, pues tanto utilizan pacientes reales como simulados, como pueden utilizar maniquíes o pueden utilizar también material digital
radiografías, estudios, expedientes clínicos, para ir explorando esto, conocimientos, habilidades clínicas, manejo de técnicas, formas de comunicación, ¿verdad? De los profesionales del área de la salud. Y si queremos saber realmente ese conocimiento en la acción, lo que la gente hace, pues ahí sí ya es esa evaluación de observación directa del desempeño en situaciones reales, que tiene que ser una evaluación también, pues, de un profesional experto entrenado, ¿verdad? Que sabe lo que observa y que puede tener los parámetros adecuados, pues, para ver que ese desempeño in situ realmente tiene la calidad profesional que se espera. Entonces, pues, la tendencia va hacia ir a este tipo de evaluaciones que son más complejas. Los exámenes no necesariamente se tendrían que descartar, pero serían un recurso más para asegurar el acervo de información o ver qué tanto se consolidó el conceptual. Pero si queremos ver realmente el desempeño de la profesión, de ninguna manera nos podemos quedar ahí, ¿verdad? Ese es un gran reto también. Y bueno, pues, ¿qué decirles en esto de la transversalización de género? Mucho impulso a que se logre en las distintas profesiones esa equidad de género, mucho impulso a que las mujeres entren a carreras científicas y del área de tecnología. De hecho, si ustedes exploran el concepto de los proyectos STEAM que les mencionaba, los de ciencia, tecnología, matemáticas, arte, sociedad, muchos se dan en el campo de la robótica, de la innovación en instrumentos, en lo que ustedes gusten, y tienen como un objetivo clave, pues, introducir vocación científica en las mujeres en América Latina. De hecho, por eso se hizo este certamen, o se hace cada año este certamen que convoca la empresa esta de 3M, para reconocer a mujeres que se dedican a la ciencia, desde estudiantes jóvenes con proyectos innovadores que hacen en sus instituciones, hasta personas que trabajan en empresas o personas que son investigadores. También, si lo exploran por ahí, van a ver que está muy interesante, y las estrategias que tienen para, pues, tratar de desarrollar esas vocaciones hacia la ciencia. Y ya mi último comentario, que también es de reflexión, no para soñar en un futuro idealizado, robotizado de la era espacial, no, sino más bien para pensar de una manera crítica que efectivamente estamos en la antesala de lo que se llama la cuarta revolución industrial, si no es que ya estamos en ella. Muchas de las profesiones que se están impulsando en los países altamente desarrollados y tecnologizados pasan por lo que ustedes ven aquí. Son ya formaciones altamente sofisticadas, ya muy marcadas por una formación con un sustento en la inteligencia artificial. Eso parece que va a ahondar más las brechas en el conocimiento, ¿verdad? Y en lo que es el sentido de las universidades. Si nosotros, como países de la cuarta región, nos comparamos con ellos, o incluso si estas realidades empiezan a desarrollarse en nuestro país, porque muchos de estos desarrollos también se están dando de manera muy interesante en algunas de nuestras universidades y en algunas otras también en la región latinoamericana, ¿verdad? Pero pues ahí tenemos que hacer un algo muy propositivo para que esto no ahonde brechas de inequidad, brechas digitales, de mayor injusticia, ¿verdad? Para quien no tiene acceso a estos saberes. Pero me parece también que el comentario era para que ustedes se den cuenta cuál es el sentido último que tienen finalmente las tecnologías, no la manera en que las hemos estado utilizando. En los lugares donde la tecnología ha tenido un sentido para innovar desde la profesión, para investigar, para hacer realmente un artefacto cultural que haga una transformación, pues ese es donde se ha avanzado en esa dirección. En las sociedades en las que nos hemos quedado en Internet 1.0, pues seguimos utilizando la tecnología como almacén de información y almacén de corto y pego, si bien me va, ¿verdad? Eso creo que nos pasó mucho ahora en la pandemia,
al menos en estudios que se han estado haciendo, los estudiantes se quejaban de eso. Es que mis clases en Zoom o en Meets o en Teams o donde ustedes quieran, pues me suben artículos, el maestro da su clase y me hace exámenes. Pues miren, la verdad no, porque si esa es la realidad de la educación universitaria mediada por tecnología, nunca vamos a llegar a desarrollos como los que aquí estamos viendo, ¿verdad? Escuchaba también, creo que eso lo dijo la doctora Cruzita, se necesita dinero, se necesita inversión, se necesitan muchas cosas, ¿verdad? Porque también son realidades que no se dan en la transformación, si no se dan las condiciones de vidas y si no se apuesta a que el futuro de toda sociedad está en la educación de sus jóvenes, ¿verdad? Y en que esa educación pues sea lo más accesible, asequible y pertinente. Y bueno, pues creo que sería en principio lo que yo les comentaría. Con mucho gusto les dejo, si ustedes quisieran ver el tema de casos de enseñanza, este material que elaboramos con un colega como libro digital está pensado para enseñar a quien quiera tenerlo. Lo pensamos más para profesores, pues no solo universitarios, también pueden ser profesores de educación básica para construir casos de enseñanza en formatos digitales y para poder trabajarlos desde formatos híbridos. Entonces, pues con mucho gusto descargan ustedes desde este reservorio de la UNAM. Muchísimas gracias.